Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, queremos llegar a este momento de predicación, suplicar tu compañía, tu gracia, nos ayudes no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Permite, Dios, que en nuestros corazones haya siempre ese deseo de escuchar tu voz, Señor, para obedecerla. Gracias por este tiempo y te suplicamos que tu Espíritu Santo trabaje en cada mente, en cada corazón, para edificación de la iglesia local. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizá una de las historias más tristes del Antiguo Testamento sea la que tiene que ver con el sacerdote Elí y sus hijos. Tal vez la haya leído usted y recuerde cómo dice la Biblia de que aquel hombre, todo el transcurso de su ejercicio como sacerdote, falló en instruir a sus hijos. No los estorbó, como dice la Biblia. Pero debido a esto, el juicio de Dios vino no solo a la vida del sacerdote Elí, sus hijos. Posteriormente su descendencia, nunca habría alguien que de su descendencia ocupase allí el sacerdocio futuramente. Dios honraría, como él dijo, a los que le honran a él. En un día sus hijos fueron muertos, terrible situación. En ese mismo día el mismo sacerdote Elí cayó de para atrás, se desnucó. En ese mismo día una nuera suya dio a luz y le colocó a su hijo el nombre Icabod, sin gloria. Terrible historia mencionada en la Biblia de Elí. ¿Y qué pensar de la vida de los hijos de Elí? Especialmente la Biblia describe que eran hombres impíos, como dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Terrible que la Biblia tome tiempo para decir que los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos. Literalmente el texto hebreo dice hijos de Belial, un calificativo que se da a la luz de la Biblia a Satanás. Es como si dijera los hijos del sacerdote Elí eran hijos del diablo. Terrible. Terrible mencionar los hijos de Belial. La palabra de Dios los describe como impíos, sin conocimiento de Jehová. Pero a pesar de toda esta circunstancia que vemos acá, la Biblia resalta en este capítulo 2 un terrible pecado cometido por los hijos de Elí. Cuando leímos el versículo 17 dice la Biblia, era pues muy grande delante de Jehová, note, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué gran contraste presenta la Biblia entre los hijos impíos de Elí y el joven Samuel, ¿se acuerdan? Samuel era aquel hombre que ministraba fielmente, a pesar de ser un joven. Ministraba delante de Jehová vestido de un efod. Pero, ¿por qué la Biblia en el versículo 17 singulariza el pecado de los hijos de Elí? ¿Notaron? No dice la Biblia, y eran muy grandes los pecados, porque tenían de todo estos hombres. Al ser mencionados en la Biblia como hijos de Belial o hombres impíos, desde luego que su maldad abarcaba diversas facetas. Pero leímos aquí que dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Esto nos lleva a pensar que de toda esa maldad que ellos cometían, como aquellos hombres impíos, según lo que dice la Biblia, sin embargo, había un pecado que delante de Dios es llamado como muy grande, que es el que menciona el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová. El pecado de ellos, dice la Biblia, era muy grande. ¿A cuál pecado se refiere en este versículo? ¿Cuál fue entonces el gran pecado de los hijos de Elí? Porque si estuviera hablando de todas sus obras, que de luego, si comparamos lo que dice la Biblia, eran terribles. Por lo que dice la Biblia, una especie de su biografía, estos jóvenes eran terribles. Al ser llamados hijos de Belial, no es un calificativo muy bonito, pero a pesar de esto, la Biblia se centra en un pecado específico de los hijos de Elí. Quiero mencionarles y hablarles el día de hoy de algo que he titulado El gran pecado de los hijos de Elí. ¿Cuál es este pecado? ¿Por qué la Biblia dice que era terrible delante de Jehová? Porque así comienza el versículo 17 diciendo, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes.
¿Cuál era entonces el terrible pecado? Y dice que era un pecado grande, terrible, pero añade la Biblia, delante de Jehová, delante de Dios. Al leer ese segundo capítulo, quizá podríamos pensar que este pecado consistió en la inmoralidad sexual que cometían con las mujeres, como dice el versículo 22, mire. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tal vez podríamos llegar a pensar que ese gran pecado de los hijos de Elí fuese la inmoralidad sexual. Inmoralidad que cometían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Aquí está la respuesta de una vez que Ana llevó al niño Samuel, ¿quién se encargó de cuidarlo? Era un niño recién destetado, 3, 4 años. ¿Cómo estaría allí? ¿Creen ustedes que fue y lo dejó allá y lo abandonó en el templo y por un milagro? Bueno, podría ser. ¿Se crió? Habían mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo y seguramente una de estas mujeres se encargó de todo lo que tenía que ver con aquel niño recién destetado hasta que creció. Pero dice la Biblia de que con esas mujeres se acostaban, tenían relaciones sexuales los hijos de Elí. Es decir, cometían inmoralidad. Pareciera que podríamos pensar, ahí está el pecado. El gran pecado de los hijos de Elí fue cometer inmoralidad sexual con aquellas mujeres que servían o velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, ese no fue el pecado grande que menciona la Biblia. Aunque no podemos rebajar este pecado, por supuesto. Es un acto terrible delante de Dios, ¿no? La Biblia es muy enfática, condenando y resaltando la inmoralidad sexual. Al punto que lo llama que aquel que comete fornicación e inmoralidad peca contra su propio cuerpo, ¿no es así? Aquel que se entrega a la inmoralidad, al desenfreno sexual, aparte de que está ofendiendo a Dios, está yendo en contra de la ley de Dios, peca contra su propio cuerpo. Lo toma, lo entrega a la inmoralidad. Es un terrible pecado, por supuesto que sí. Pero es sorprendente mirar que cuando la Biblia dice el gran pecado de los hijos de Elí, no menciona la inmoralidad de ellos. Aunque, como dije hace un momento, es un terrible pecado en contra de la santidad de Dios. ¿Y cuánto más de ellos que eran hijos de un sacerdote? Por supuesto que era un pecado terrible. Era un pecado vergonzoso, que iba, como todo pecado, en contra de la ley de Dios, de su santidad. Pero el versículo no menciona este pecado como el grande. Hay un pecado que, como dije al comienzo, se enfatiza en este capítulo. No es la inmoralidad, no es la soberbia de ellos, porque parece que también eran soberbios. No era su carácter. ¿Cuál entonces es ese gran pecado que menciona la Biblia de los hijos de Elí? Para poderlo entender, hay que leer una vez más el versículo 17 del capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es claro que el gran pecado que atribuye aquí la Biblia a los hijos de Elí era el menospreciar las ofrendas de Jehová. Mire que si hoy en día se pone a comparar, la gente considera un gran pecado el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. ¿Y el tener en poco las ofrendas de Dios no es pecado también? Es claro que su gran pecado, según la Biblia, fue menospreciar las ofrendas que se hacían para Dios. Es un grave pecado. Se hace notorio porque hay dos posibilidades. Según Reina Valera, utiliza en el versículo 17 la palabra, en la segunda parte del versículo, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Algunos dicen que era tal el acto de pecado de estos hombres, lo que hacían con lo que presentaban allí en el tabernáculo, los del pueblo de Israel, que llevó a que la gente, los demás, llegaran a tener en poco lo que se daba a Dios. Ese es un punto, sí, claro. Porque mire que dice los hombres, no dice los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, entonces, que este pecado gravísimo de los hijos de Elí llevó a que la demás gente tuviese en poco las ofrendas que se daban para Dios. Ese es un punto de vista. Sin embargo, la Septuaginta, que es la versión de los 70, omite la palabra hombres. Y por esa razón hay otras versiones que no traducen así el versículo. Por ejemplo, les voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Notaron? Omite la palabra los hombres. Dice simplemente que el pecado de estos jóvenes era gravísimo delante de Jehová. ¿Y cuál era el pecado? Menospreciaban los jóvenes las ofrendas que se daban para Jehová.
Hay dos posiciones entonces. Sin embargo, hermanos, entonces comparando lo que dice la Biblia y mirando cómo menciona el versículo los hombres, según la versión de nosotros que tenemos la de Reina Valera, hay que decir entonces que los hijos de Elí, la verdad es que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las trataban como algo común. Y esto llegó a causar en el pueblo, en la gente, que la gente se abstuviese de presentar sus ofrendas delante de Dios. Es decir, fueron de piedra de tropiezo para que otros dieran para Dios sus ofrendas. Así que entonces ya hemos descubierto cuál era el pecado de los hijos de Elí, ¿no? No era la inmoralidad, no era un acto de rebeldía, no era porque eran contumaces, porque incluso cuando su padre los amonestaba no hacían caso. El pecado era lo que hacían con las ofrendas de Dios. Pero también tenemos que mirar cómo las menospreciaban, porque claro, hay muchas formas en las cuales se puede menospreciar algo. Pero ¿cómo menospreciaban las ofrendas estos hombres? Levítico capítulo 7, versículos 28 al 36, nos dice allí cómo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán la ofrenda que se ha de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido, como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para hacer elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Versículo 33. El que los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Versículo 36. La cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió, de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Aquí explica la Biblia lo que se hacía con aquellos sacrificios. Y dentro del sacrificio de paz había una parte que le pertenecía a el sacerdote y a sus hijos. Pero si volvemos al capítulo 2 del primer libro de Samuel, mirando los detalles del versículo 12 al 16, vamos a entender qué era lo que pasaba. Versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía, asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí está, era exactamente lo que hacían los hijos de Elí. ¿Sabe qué hacían? Estaban abusando y tomaban más de lo que les pertenecía a ellos como sacerdotes. De acuerdo a Levítico, lo que leímos le pertenecía a la espaldilla y una parte del pecho. Esto era lo que ellos debían tomar. ¿Pero qué hacían? Tomaban más. Y esto llevó a que ni siquiera esperaban presentar el sacrificio, sino que dámelo ahora. No, espere, queme primero la grosura. No, si no me la das ahora, yo la tomaré por la fuerza. Esto era lo que hacían. El acto de los hijos de Elí era que tomaban más de lo debido, más de su porción y hasta pedían anticipo. Terrible, ¿no? Este era un terrible pecado. Fue un pecado que llegó hasta meterse allí, que implementaron un garfio de 3 dientes. Eso no lo menciona la ley. Sí debían tomar, pero como era tanta la urgencia, ¿sabe qué hacían? Metían el garfio dentro del perol y sacaban de más. El fin de esto era tratar de sacar la mayor cantidad de carne del sacrificio y después lo que quedara para Dios. Este era un terrible pecado. A esos que la Biblia apunta cuando dice que debido a esos actos de abuso, de tomando más de lo que les pertenecía, este era el pecado de los hijos de Elí. Y cuando la gente veía esto del tiempo de allí de Elí y sus hijos, ¿sabe qué llegaron a hacer? La gente comenzó a menospreciar
los sacrificios de Dios. Terrible, hermanos, pensar en esto, ¿no? La verdad es que era un grave pecado. Y la Biblia dice el grave pecado de los hijos de Eli. Menospreciar, tratar mal las ofrendas que se daban para Dios. Abusar de ellas y hacer que el corazón de la gente, de los del pueblo de Israel, se cerrase para que no dieran para Dios. ¿No es un grave pecado? Por supuesto. Y mire cómo pareciera, aunque no me malentienda usted, pareciera que Dios está más celoso por ese pecado que por la inmoralidad, aunque sea un pecado ante Él. Merece un mayor juicio porque está metiendo directamente con lo que se daba a Dios, con lo que era consagrado para Él, con los sacrificios que Él había establecido. Y la Biblia dice, este acto de los hijos de Eli es un gran pecado. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Vieron ese calificativo que le da? Muy grande. Ni siquiera dice grande. Le coloca ese adverbio de cantidad, muy, y luego dice grande. Quiere enfatizar la Biblia de que esto era terrible. Dios lo tomó terriblemente. Dice que era así, muy grande, y aparte de eso, delante de Jehová. ¿Cómo se menosprecian en este tiempo las ofrendas de Dios? No han cambiado mucho, ¿no? Aunque es cierto que ya no estamos en los tiempos de Elí, del tabernáculo, del templo de Salomón. Sin embargo, las cosas no son diferentes hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que actúa como los hijos de Elí. ¿Me hago entender? Hay mucha gente aquí que quizá menosprecia las ofrendas para Dios. Y están los dos casos que vimos. Están aquellos falsos que han hecho que el corazón de la gente se cierre. Hoy en día hay muchos ladrones disfrazados de pastores, predicadores, y que debido a su avaricia, toman más de lo que es debido, explotan al pueblo, y esto hace que la gente menosprecie el dar para Dios. Esa es la razón por qué, hermanos, incluso hablar en una iglesia bíblica de temas de dinero es un problema hoy en día. Porque ya vienen con esa mentalidad donde lo robaron, lo estafaron. Una iglesia bíblica, el pastor ya va a sacar su tajada. Se quiere enriquecer. Cuando no conocen que en una iglesia bíblica las cosas de dinero se manejan muy diferente. Debe haber un informe que se hace. Debe ser abierto, transparente. El pastor no debe manejar el dinero. Esto no es bíblico ni correcto. No le compete a él. Ese no es su función. Sin embargo, la gente hoy en día menosprecia las ofrendas de Dios. ¿Por qué? Por gente que está actuando como los hijos de Eli. Hay muchos ladrones hoy en día que están robando a la gente de los púlpitos. Esa gente está cometiendo el pecado grande de los hijos de Eli. Esa gente que se está enriqueciendo hoy en día a costa del dinero que la gente trae. Y lo que es peor, está haciendo que hoy en día la gente cierre su corazón y la gente menosprecie el dar para Dios. ¿No era lo que pasaba en los días de Eli? Cuando miraban que metían el garfio, se tomaban más de lo que era permitido, más del pecho, más de la espaldilla. La gente decía, ¿para qué yo voy a dar mis sacrificios si allá se los roban los hijos de Eli? ¿Para qué voy a hacer yo eso? Era el pecado de ellos, y por eso dice, y los hombres, la demás gente cuando veía eso, también comenzó a tener en poco las ofrendas de Dios. Una marca de un falso maestro es lo que menciona 2 de Pedro 2:3, ¿no? Cuando dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y luego la sentencia que da es tremenda, ¿no? Sobre los tales ya hace largo tiempo su condenación no se tarde, su perdición no se duerme. Con palabras fingidas. La palabra ahí fingidas es plásticas. Palabras plásticas. Y el plástico tiene una particularidad, se moldea fácil. Esa es la figura que menciona allí. Estos falsos profetas, falsos predicadores, moldean las palabras fácilmente. Y dice que hacen mercadería de la gente. La palabra mercadería se debería traducir mejor allí. Emporia. ¿Qué es un emporio? Es diferente a imperio, ¿no? Emporia se le llama en el mundo secular a algo en lo cual es exclusivamente sobre lo que se quiere ofertar. Por ejemplo, cuando le dicen tal lugar es una emporia del mundo deportivo. ¿Qué significa eso? Que si alguien quiere saber todo lo que es el deporte, debe ir allá. Porque no hay otro lugar como ese. Esto es emporia de la música. Si alguien quiere saber todo lo que es la música, quiere aprender lo que es la música, debería ir allí. Porque ese lugar es emporia de la música. Pues esa palabra utilizó Pedro cuando dice, por avaricia harán mercadería, emporia. Si quieren saber lo que es estafar a la gente, manipularla, se debe ir a los falsos maestros porque son expertos en eso. Si se quiere saber qué es robar, estafar a la gente descaradamente con palabras fingidas, hay que ponerle el ojo encima a los falsos maestros porque ellos sí saben de eso. Y lo hacen por avaricia. Esto, hermanos, en la actualidad es un grave pecado. Pero no solo es un pecado de aquellos que actúan quizá en el liderazgo como los hijos de Eli.
también es un pecado en los cristianos hoy en día, ¿no? Hay muchos cristianos que están menospreciando el dar para Dios. Es aquello del lenguaje, Dios no necesita plata. ¿Has escuchado eso? Yo no entiendo por qué tienen que pedir. Es aquella gente que menosprecia lo que se da a Dios. Es aquella gente entonces que se inventa todo tipo de excusas. A la hora de dar para el Señor, para su obra en una iglesia correcta, bíblica, ellos tienen sus métodos. Déjeme se lo explico con lo que pasaba en el tiempo de Elí y sus hijos. Tienen sus Garfield. ¿Se entiende? Los Garfield que utilizan hoy en día muchos cristianos. ¿Sabe para qué? Para que me quede más para mí. Así hay mucho cristiano que se ha inventado miles de métodos. Esa gente que le gusta a los predicadores que dice que el diezmo no está en vigencia hoy en día. Ese es su garfio para coger más de lo que le corresponde. Ese es un garfio que tienen hoy en día los cristianos. No, era de la ley, es que los hijos de Leví, aquí y allá. No, el diezmo no es para este tiempo. Habla de ofrenda en la Biblia. Un garfio. Otros, no, pues usted sabe, pastor, las deudas que tengo. Esto, no puedo más. Cuando ni siquiera estamos dando lo que deberíamos, porque debería partir de nuestro dar el diezmo al Señor, y eso es algo que deberíamos hacer. Si fuese así, hermanos, créame que podría la iglesia hacer más. Incluso estamos hablando del protemplo, ¿no? Queremos un lugar más amplio, pero ¿de dónde, hermanos? Es porque hay muchos Omni y Finés, porque así se llamaban los hijos de Eli, ¿no? Hay muchos Omni y Finés que tienen su garfio y que menosprecia el dar. Yo no tengo que dar. Y eso se ve hoy en día en muchos cristianos. ¿Y sabe cómo llama la Biblia el menospreciar lo que se da para Dios? Un gran pecado. Si a usted le duele, hermanos, dar en una iglesia bíblica y para el Señor, y donde sabe que se usa bien, usted está en un serio y un grave pecado delante de Dios. Dios lo llama, era grande el pecado de los hijos de Eli. Como es grande el pecado de aquel hombre, aquella mujer que pone excusas a la hora de dar para la obra de Dios. Es grande su pecado. Y quizás si somos honestos, tenemos muchos Garfield, ¿no? Se lo inventaron en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué no le metieron un solo ganchito? No de 3. Para agarrar más. Y así hay muchos cristianos hoy en día. A la hora de dar, quieren tomar más para sí, menospreciando. Hay gente que actúa como los hijos de Eli. ¿Y sabe qué es lo peor? Que son aquella gente que ni da ni deja a otros que den. Ellos ni daban, robaban y dañaban el corazón de los otros, y por eso dice la gente, los hombres, los del pueblo de Israel, menospreciaban, ya no querían ni dar. Y hay gente así que no está contenta con no dar, pero tampoco deja que otros den. Dañan a la gente. ¿Para qué dar tanto? Oye, mire las finanzas, está bien llenota la bolsa de la iglesia. ¿Para qué vas a dar más? Un garfio, ¿cierto? Hermanito, tal vez usted esté cometiendo el grave pecado de los hijos de Eli. Ni da, ni deja que otros den. Y mire cómo lo llama la Biblia, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová. Esto es un problema delante de Dios. Si usted menosprecia el dar para lo que es correcto, lo que es bíblico, en el lugar correcto, cuando se maneja correctamente, usted está en un grave pecado delante de Dios. No es delante del pastor, sáquese eso de la cabeza. A mí ni me pone ni me quita eso. Pero sí delante de Dios. ¿Qué pensará Dios de esa manera de reflexionar suya? No, el diezmo no está hoy en día vigente. Ese es el garfio de algunos, el mayor garfio. Otros, diferentes situaciones. Todo para sacar. ¿Qué excusas tenemos? Muchos incurren en este gran pecado. Porque fíjese que al comienzo, cuando empecé a mencionar, ¿cuál sería el pecado de los hijos de Eli? Algunos pensaríamos, por ahí mataron a alguien. No, pues que eran fornicarios. Y lo eran. Pero la Biblia dice él y explica cuál es. Tiene que llevarnos allá de la Biblia porque mucha gente no considera como grave el menospreciar el dar para Dios. Tenerlo en poco, eso es menospreciar. Tener en poco lo que se da para Dios. Tener en poco el ofrendar para Dios es un pecado y un gran pecado. El tomarnos más de lo que nos pertenece sin dar lo que es de Dios es un gran pecado delante de Él, delante de Dios, porque Dios ha establecido el plan financiero para la iglesia, que es diezmos y ofrendas. No son gallinadas, no son pericos bailables, no son empanadas, chocolatadas, es diezmos y ofrendas, no hay más. Ese es el plan financiero que Dios estableció para la iglesia, y cuando menospreciamos eso, hemos incurrido en el gran pecado de los hijos de Eli. Ahora debemos preguntarnos honestamente delante de Dios, ¿seré yo un Omni y Finés? ¿Tiene usted en poco el dar para Dios? ¿Es usted una persona que realmente diezma para Dios? No más pensemos en eso. Porque alguno me puede sacar su garfio a decir, usted no es levita, esto no es el judaísmo y todo lo demás. Era bajo la ley, su garfio. Pero Dios lo considera como algo terrible delante de Él. ¿Cuántos cristianos quizá haya en nuestra iglesia actuando de esa manera? Menospreciando las ofrendas de Dios. Y lo que es peor, dañando a otros también para que no lo hagan. Ahí está, dice, mira, aquí yo me encontré, este predicador dice que el diezmo no es para... y se lo mandan. O le sacan las hojas, porque así yo conocí un caso en otra iglesia. No daba y sacó unas hojas y yo, mire, a todos se las dio, mire, el diezmo no es para este tiempo, y a todo el mundo le dio esas hojas, para que nadie diera, ese era un Omni y Finés. Dañando el corazón de otros. Eso hacían los hijos de Eli. Tenemos que revisar en este día nosotros.
cada uno realmente cómo estamos tratando las ofrendas de Dios. Si las estamos menospreciando o no. Las tenemos en poco. No importa hoy en día. Realmente sí es importante para Dios, ¿no? Y debe serlo para nosotros también. Si actuamos de otra manera, me temo que estamos incurriendo en el gran pecado de los hijos de Eli. Y recuerde quién eran los hijos de Eli. Hombres impíos, hijos de Belial. Está bien que eso lo piense un inconverso que dio una mitad de dinero. Eso está bien, déjeselo a los impíos de allá, los hijos de Belial. Pero usted como cristiano, pensando de esa manera, menospreciando el dar, ojalá no cometamos ese pecado. Existen creyentes en la actualidad menospreciando las ofrendas de Dios. No les importa a ellos, creen que no es importante y resulta que sí. Por eso este pasaje aquí nos enseña cómo ve Dios cuando alguien establece, porque acuérdese, ¿para qué era el pecho y la espaldilla? Era para el sustento también. Dentro de la obra, dentro del tabernáculo. Esa era la forma que Dios dejó. ¿Para qué son entonces las ofrendas y eso? Para el sustento. Y cuando menospreciamos eso, estamos teniendo en poco la norma del sustento que Dios dejó en el día de hoy para la iglesia local. ¿Es un grande pecado? Sí. Y a no ser, hermanos, que reconozcamos quizá en este día ese gran pecado, no habrá cambios. Porque mire, como dije hace un momento, el cristiano dice adulterio, un pecadote grande. No dar, nada está pecado, ¿cierto? Es un gran pecado delante de Dios. Es importante entonces, hermanos, que en este día pensemos qué actitud tomamos frente al dar, tal y como lo estableció Dios. Piense nomás en eso. Si usted tiene unos conceptos raros por ahí, quizás sea un Garfield que tiene que sacar hoy. Un método suyo porque Dios no estableció Garfield. Esto es lo que se tiene que hacer. Pero como el hombre es listo para sacar. ¿Qué importancia entonces en este día? Que miremos nuestra vida, nuestro dar, porque incluso eso también refleja nuestro cristianismo, ¿no es así? Es un reflejo también porque es parte de mayordomía cristiana. Y meditemos en lo que hemos escuchado en este día. Quizás estemos incurriendo en ese gran pecado, como dice la Biblia, ese gran pecado delante de Dios. El tener en poco. O quizá ya tengamos Garfield. Cada mes sacamos un Garfield y decimos no, después lo haré, después lo haré. ¿Por qué no pedirle al Señor que nos ayude a tener una buena actitud, un enfoque correcto de lo que la Biblia presenta, en el dar y sustentar la iglesia que Él ha establecido en este lugar? Por lo que siempre vamos a orar. Señor, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento. Es un gran privilegio, Señor, el poder participar de esta obra de gracia que es el dar. Ayúdanos a hacerlo con responsabilidad, con temor y temblor. Guárdanos de menospreciar, Señor, el dar, Señor, para tu obra. Ayúdanos a ser fieles en esta área y, por favor, te pido que bendigas a cada hermano, Señor, en su provisión. Que siempre haya, Señor, sustento en sus hogares. Bendice sus trabajos, Señor. Ayúdale, Señor, a aquel que no tiene sustento. Provéele también. Pero coloca en cada uno de nosotros a nivel iglesia un aprecio, un valor agregado por el poder participar del ofrendar, el diezmar para tu obra. Gracias por este mensaje, Señor, y que meditemos en estas verdades de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.